El poder blando es un enfoque persuasivo de las relaciones internacionales que generalmente implica el uso de influencia económica o cultural. Nadie confía en crear un poder blando con más fuerza que los gobiernos de Rusia, China, Siria, Cuba y el régimen usurpador de Maduro. Estos gobiernos autoritarios dependen de que algunos occidentales útiles repiten propaganda con el fin de sembrar narrativas falsas que estos gobiernos apoyan y para evitar que gobiernos o empresas extranjeras impongan consecuencias a un gobierno por violaciones de derechos humanos. Hoy les mostraré algunos de los chelines norteamericanos lavando la cara a dictadores como Putin y Maduro. Max Blumenthal es hijo de un adinerado ex asesor de Bill Clinton. Blumenthal aprovechó de la riqueza y privilegio de su familia para iniciar su propio sitio web de noticias, The Gray Zone. En 2011 y 2012, Blumenthal se opuso éticamente a gobiernos autoritarios, como el de Putin, y se opuso a dictaduras brutales, como la de Bashar al-Assad en Siria. To be clear, these people, the massacres and the mayhem they're talking about were at the hands of the Assad regime. Oh, 100%. These were the people. Unos años más tarde, Blumenthal parece haberse vendido a algunas de las personas a las que solía criticar por violaciones de los derechos humanos. Los informes redactados por Gray Zone y por el mismo Blumenthal en otras plataformas comenzaron a elogiar al régimen de Assad, defender la intervención rusa en Siria y criticar a Estados Unidos por su propia intervención por el lado opuesto. En un caso, una ONG llamada la Asociación para la Inversión en Comités de Acción Popular le otorgó a Blumenthal y a varios otros periodistas y youtubers más o menos desconocidos un premio a la integridad en el periodismo como recompensa por el contenido pro-Assad que habían presentado como noticias. El premio al periodismo también incluyó un premio monetario, por lo que se puede concluir que Blumenthal realmente gana dinero por escribir propaganda que se alinea con los objetivos de la política exterior rusa. El excongresista estadounidense Dennis Kucinich admitió en declaraciones financieras que esta misma ONG le pagó $20 miles para hablar en una conferencia pro-Assad en Londres en 2017. Kucinich dijo que al principio se le hizo creer que esta ONG era un grupo de defensa de los derechos civiles, pero pronto se dio cuenta de que era un grupo de prensa de un dictador, y desde entonces Kucinich se ha disculpado por su participación en ese grupo. Entonces no hay duda de que esta organización mueve grandes sumas de dinero para blanquear a Assad, quien inició la guerra civil siria en 2011 cuando ordenó sus tropas a disparar contra manifestantes civiles durante la primavera árabe. En 2018, cuando las protestas contra el régimen de Daniel Ortega cobraron impulso, Blumenthal viajó a Nicaragua, donde pasó tiempo no más con sandinistas, y luego escribió artículos diciendo que la violenta represión por Ortega contra los manifestantes fue una respuesta moderada y justificada. Afirmó que los manifestantes son una fachada de la CIA y que las muertes provocadas por el ejército, la policía y los grupos paramilitares sandinistas son un engaño de los medios occidentales con la intención de desestabilizar a Nicaragua. La mejor parte es que Blumenthal escribió esta propaganda bajo un seudónimo y luego fue descubierto y desenmascarado como el autor de estas falsas afirmaciones para lavar la cara a una dictadura. En 2019, Max Blumenthal insultó a los 6 millones de venezolanos que han huido del país y a los 23 millones que aún viven en la pobreza extrema allá, al viajar a los barrios todavía prósperos de Caracas, donde iba de compras a las tiendas de los boliburgueses, protegido todo el tiempo por sus escoltas chavistas, mientras hablaba frente a la cámara de que no hay crisis alimentaria y que Estados Unidos solo está mintiendo. Like congealed meat. We got like so much meat. There's a lot of meat here. I mean, a lot of tomato sauce. You can see the aisles are pretty full of stuff. No es un mercado socialista con donde hay todos gratis. No. Es una mentira que todo es socialismo en Venezuela. Sí,
Sí. Y los precios de algunas cosas son malos porque especulación, ¿sí? Sí. De los capitalistas, sí, de Colombia y todo. De todo eso. Sí. Es triste. Uno de los escritores de Blumenthal más activos en Grey Zone es Ben Norton. En 2015, Norton estaba en contra del encarcelamiento masivo y la represión de los uigures en Xinjiang por el Partido Comunista Chino. Sin embargo, en 2018, Norton comenzó a negar la existencia de campos de concentración en Xinjiang. El amigo de Norton y compañero propagandista pro-régimen que se hace pasar por periodista es Alex Rubinstein, que escribe para el sitio web izquierdista Mint Press News. Tanto Norton como Rubinstein coinciden en que la reciente ola de protestas a favor de la democracia en Hong Kong fue en realidad una operación de la CIA para desestabilizar a China. Otra cosa que estos dos tienen en común es su amor por el régimen de Nicolás Maduro. Cuando un grupo de marxistas estadounidenses formaron un colectivo chavista e invadieron la embajada venezolana en Washington D.F. en coordinación directa con Jorge Arreaza, tanto Norton como Rubinstein fingieron ser periodistas que cubrían la ocupación de la embajada antes de unirse al colectivo y empezar a burlarse de los refugiados venezolanos que asediaban la embajada para liberarla del régimen. El público estadounidense nunca asoció a este grupo con ningún contexto paramilitar porque la mayoría de ellos no entiende el significado de la palabra colectivo en el contexto venezolano. En una entrevista que yo le hice a un sujeto que pidió permanecer en el anonimato, conocí a alguien que se infiltró en el colectivo de la embajada al servicio del Frente de Liberación Nacional de Venezuela. Este individuo tuvo la oportunidad de hablar extensivamente con Rubinstein y colectar varias informaciones y a mí me confirmó que Rubinstein es un marxista-leninista dedicado y que no estuvo presente para la ocupación de la embajada para hacer periodismo, sino para servir a la revolución bolivariana. La población venezolana exiliada liberó la embajada con la ayuda de la Policía Federal estadounidense. Sin embargo, el 30 de julio de ese mismo año, una delegación de los colectivos norteamericanos fue trasladada a Caracas por un benefactor anónimo y fue honrada por Maduro por ayudar en su usurpación en suelo venezolano en el exterior. En esa delegación estaban Ben Norton y Alexander Rubinstein, los supuestos periodistas objetivos dedicados a la verdad. Ambos hombres recibieron la espada de Bolívar de las manos de Maduro. Ahora, alguien dime, ¿por qué Maduro está tan enamorado de las espadas? El alcance de Vladimir Putin en la sociedad civil estadounidense es asombroso. Los rusos y el chavismo no solo se han infiltrado a la izquierda norteamericana, sino también a la derecha. El Instituto Ron Paul para la Paz y la Prosperidad, que lleva el nombre de un congresista republicano jubilado que fundó el movimiento moderno del Motín del Té, incluye en su junta académica a John Laughlin, director de estudios del Instituto de Democracia y Cooperación. Esta ONG, con sede en París, es un grupo de expertos que favorece la política exterior de Rusia e incluso se fundó en consulta con funcionarios del gobierno ruso. La creación del mismo IDC fue anunciada por el propio Vladimir Putin en 2007. El director ejecutivo del Instituto Ron Paul es Daniel McAdams. McAdams, junto con Laughlin y otro miembro de la junta académica, Mark Almond, trabajaron anteriormente para el Grupo Británico de Derechos Humanos de Helsinki, que solía encubrir los abusos de los derechos humanos por parte del Kremlin y otros dictadores favorecidos por Moscú. McAdams cree firmemente que las operaciones de la CIA son responsables del caos social y político en Venezuela y que las sanciones de Estados Unidos destruyeron la economía de Venezuela. McAdams sabe que si critica la política exterior de Estados Unidos con la suficiente dureza, será recompensado con otra aparición en televisión en el canal RT. Esto eleva su perfil y también atrae nuevos donantes para su instituto que apoyan lo que él dice en la televisión.
Y por supuesto, en los Estados Unidos, las ONGs solo informan cuánto dinero tienen, pero no tienen que revelar a sus donantes. McAdams también detesta a mí personalmente por haber apoyado a los libertarios en el movimiento libertario de Venezuela y en 20 Venezuela en su lucha pacífica contra el régimen en tiempos anteriores. Aparentemente yo soy un belicista y un títere de la CIA. Esto es especialmente decepcionante para mí porque hice una campaña apasionada por Ron Paul cuando era precandidato presidencial en 2011 y 12. Sus ideas me convencieron de abandonar el conservadurismo por el libertarismo, y me duele que su marca publicara temas de propaganda que se originaron en el Kremlin y en Miraflores. El exdiputado Ron Paul no apoya a Putin ni a Maduro, pero él no dirige el instituto que lleva su nombre. El Dr. Paul ha tenido varios escándalos a lo largo de los años, no por nada de que él hizo, sino porque tiene la debilidad de contratar a viejos amigos y familiares para que trabajen para él y manejen sus proyectos. En la década de los 1990, un autor anónimo publicó algunos comentarios racistas sobre los afroestadounidenses en el boletín Ron Paul de Economía. Luego, durante la campaña presidencial de Paul en 2012, 3 miembros de su campaña, incluido su yerno, sobornaron a un senador estatal y luego fueron sentenciados en un tribunal federal. Hoy en día, su think tank está contaminado por el gobierno ruso. El Dr. Paul simplemente no examina a los amigos y familiares que contrata para representarle frente al público. En el caso de Daniel McAdams y el Instituto Ron Paul, McAdams regularmente publica propaganda contra el gobierno estadounidense para influir en las opiniones de los conservadores norteamericanos en la materia de política exterior. Según un artículo publicado por el Instituto Ron Paul en 2019, las sanciones de Estados Unidos ya habían matado a más de 40 miles de venezolanos. Esto es gracioso, porque las propias cifras económicas del régimen publicado por el BCB demuestran que las políticas chavistas destruyeron la economía de Venezuela, incluidos los sectores alimentario y médico, mucho antes de que las primeras sanciones estadounidenses se activaran en el abril de 2019. El Instituto Ron Paul también ha publicado al menos 7 artículos redactados por un Alex Rubenstein, el colectivo estadounidense que fue honrado por Maduro por invadir la embajada en nombre de la revolución bolivariana. Gracias por ver Estados Unidos Explicado. Si no lo has hecho, por favor dale like, suscríbete y prende las notificaciones de publicación. Volveré pronto para explicarle más sobre Estados Unidos y los estadounidenses.